Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en este Café con Energía y Liderazgo. Orlando, muchísimas gracias por venir. Hoy nos acompaña el presidente de la NH, muy gentil por acompañarnos el día de hoy. Con todo gusto y siempre será un placer poder acompañarle en este espacio muy importante. Gracias, Orlando. Pues hoy el tema que nos ocupa es un poquito eh, las reservas y los recursos que tiene Colombia en términos de petróleo y gas, con un reto que es, digámoslo así, en el contexto del hoy está más fuerte, ¿no? Y es el tema fiscal. Y creo que uno de, de las palancas de valor que tiene este y todos los gobiernos en general ha sido precisamente la generación de valor a partir de acá, y eso tiene que ver mucho con este tema de recursos y reservas, y el informe pues, se publicó recientemente, entonces creo que es el momento de hablar sobre esos temas. Y una pequeña introducción. Este año tuvimos, primero hicimos la recuperación de la producción, es decir, tuvimos un índice de reposición de reservas mayor que 1.05, lo cual pues refleja un esfuerzo de la industria y del sector en general para lograr mantener unos niveles de producción adecuados e incorporar reservas 298 millones de barriles, de los cuales el 95% provienen precisamente de un esfuerzo que tiene que ver con recobro mejorado y particularmente con lo que se llaman revisiones técnicas, que no es otra cosa que mejores eficiencias al final del día, de manera muy resumida, ¿no? En términos de petróleo. Y en términos de gas, también recuperamos, este año hicimos una incorporación de reservas, 42 gigapies cúbicos, lo cual hace rato no, pues no veíamos en términos de incorporación. Incorporamos unos contingentes muy importantes en términos de gas. Y bueno, ¿cuál es la lectura que desde la agencia se le da como a este panorama hacia adelante? Bueno, Oscar, es muy importante. Primero, yo creo que lo has resumido muy bien en términos de cifras, pero también lo importante aquí es entender cómo funciona esto. Y esto funciona claramente como una cuenta de ahorros que uno tiene en el banco. Si sacamos de la cuenta, pero no estamos ingresando recursos, pues en algún momento vamos a quedar en cero. Y eso pasa en materia de reservas. Por eso tú hablas claramente del factor de reposición. Es muy importante, es decir, lo que gastamos, es decir, lo que producimos mejor, año a año tiene que ir buscándose cómo yo lo vuelvo a recuperar o lo incorporo con nuevas reservas. Pues bien, en materia de petróleo, eso fue positivo, es decir, por cada 100 barriles que producimos en el año anterior, colocamos en nuestras reservas 105, es decir, ese es el Relación factor. En, en gas teníamos una dificultad y es que no solamente en el 23 no habíamos incorporado reservas, sino que bajamos por desincorpora. debajo de cero, es decir, teníamos menos 48, como si en la cuenta de ahorros usted este año no solamente no incorporó plata, sino que perdió recursos de los que tenía o porque le cobraron una cuota de manejo, no sé, por alguna. Entonces partimos de menos 48 y yo se lo explicaba hace algunos días. Esto es como similar a las eliminatorias de la Copa Mundial en Sudamérica, que Ecuador partió con menos 3 puntos por una sanción. O sea, le tocaba empezar a remar mucho más fuerte que los otros porque tenía menos 3 puntos. Eso es muy atípico que uno arranque en una clasificación con Con menos menos tres tres. puntos. Nosotros arrancamos con menos 48 el 23. Y uno dice, incorporamos 42, sí, pero recuperamos los 48 para tener la cuenta ya en ceros e incorporamos 42. Y eso mostró una tendencia. No recuperamos todo lo que nos gastamos, pero sí ya empezó a haber una tendencia que es muy importante. Y muchos de los que están aquí, que son expertos en análisis matemático, saben que encontrar un punto de inflexión cuando uno viene en una caída, que no sé lo que nos venía ocurriendo hace ya más o menos 11 años, que veníamos en una caída sistemática tanto en las reservas de petróleo, mucho más crítico en gas, empezar a encontrar un punto de inflexión donde empieza a tener una tendencia de cambiar esa pendiente, pues es importante. El reto de este año y los años siguientes es seguir manteniendo ese cambio en la tendencia y empezar a cambiar ahora sí, de manera positiva esas reservas. Y tú has dicho una cosa muy importante y estas cifras son muy claras.
En el periodo 2018, para no tomar solamente este periodo de gobierno o estos últimos 3 años, sino hicimos un análisis desde el 2018, la incorporación de reservas de petróleo por nuevos hallazgos es muy baja. Sí, bastante bajo. Exactamente, ¿no? Más o menos como el 2%. Es decir, de cada 100 barriles nuevos que incorporamos a nuestras reservas, solo 2 obedecen. Es decir, en estos casi 8 años, pues el éxito en nuevas incorporaciones por nuevos descubrimientos no es la mejor. Sin embargo, sí demostramos que gran parte de ese importante número de reservas que hemos incorporado en algunos años obedece a producción incremental, proyectos de producción incremental y recobro mejorado. Y ahí yo hago un llamado especial. Uno piensa, y la crítica que se hace es que perdimos nuestro nivel de reserva porque en los 2 últimos años o 3 no firmamos contratos. Eso no tiene sentido. Eso cambia la lógica. Eso es pensar que tan pronto firme uno un contrato, inmediatamente incorpora reservas. Eso no es así. Pero lo que estamos demostrando con este análisis que le estoy diciendo es que llevamos 7 u 8 años en que no somos muy exitosos en la incorporación de importantes recursos vía nuevos descubrimientos, sobre todo en petróleo. Y hay que hacer, no así en gas por lo menos con recursos contingentes, con los nuevos hallazgos. Más adelante hablaremos de qué hay que hacer para que esos recursos contingentes los llevemos rápidamente a reservas. Y quiero destacar entonces, y que tú lo hacías en tu análisis, gran parte de esta incorporación positiva en petróleo se debe a proyectos de producción incremental y recobro mejorado. ¿Qué deberíamos hacer? Yo también lo explicaba en alguna oportunidad en un evento académico. Si tú tienes una empresa y en esa empresa tiene varias líneas de producción, varios productos, porque es diversificada su opción de producto en el mercado, tú vas viendo año a año en cuáles líneas de producción eres más exitoso. Y está diciendo que hay unas líneas de producción en la que no estamos siendo tan exitosos como quisiéramos. Claro, hay que incorporar nuevas vía los nuevos descubrimientos, pero donde nos debemos focalizar es donde hoy estamos siendo más exitosos. Y ese es un desafío que muchos años hemos hablado del tema del factor de recobro, pero que estamos encontrándole puntos de quiebre para ser más exitoso ese tema. Si nosotros logramos, y estas cifras ustedes las conocen muy bien, si lográramos superar o aumentar un punto porcentual en nuestro factor de recobro, que hoy está alrededor del 16%, muy bajo, del 16%, lográramos incorporar, estamos incrementando alrededor de unos 600 millones de barriles. Eso es casi una tercera parte de las reservas que hoy tenemos con un punto porcentual. Claro, uno no puede pensar, y eso no pasa así, alguien pensará, y hay que hacer la presión, uno no llega al 16 y la meta es el 100, no. No hay un factor de recobro, en promedio en el mundo puede estar alrededor de un 35% alrededor. Algunos países son más exitosos que nosotros. Nosotros tenemos dificultades geológicas, el tipo de hidrocarburo, bueno, que no hacen, pero si llegáramos a un punto ideal de un 18-19%, incorporamos casi la mitad de hoy de nuestra reserva. Luego hay mucho que trabajar. No estoy diciendo con eso, y quiero hacer la precisión, no estoy diciendo con eso que descuidemos la incorporación por nuevos hallazgos. No, eso no es lo que... Hay mucho que trabajar y lo seguimos trabajando, pero lo que nos están mostrando los resultados, por lo menos en estos últimos 8 años del 18 para acá, es que el factor de recobro y la producción incremental han sido mucho más exitosos que los nuevos hallazgos. Sí, ese análisis que se presenta en el informe precisamente marcado esas tendencias, digámoslo así, en esos elementos. Y quizás ahora más tarde hablamos un poquito de exploración, porque el 95%, como bien lo menciona, representa ese esfuerzo técnico en el factor de recobro, esa focalización que se ha hecho en factor de recobro y ese análisis que se hace de los nuevos proyectos, ¿no? Esa revisión técnica que tiene que ver con una optimización económica, una optimización en producción,
¿cuáles son los esfuerzos que vamos a, o que se siguen manteniendo en pro de tener nuevos, digámoslo así, nuevas incorporaciones y seguir incrementando ese factor de recobro? Sí, el porcentaje, digamos, el factor de recobro no implica que mañana tomemos la decisión, no sé, ejecutiva o directiva, de decir, vamos, este año vamos a subir un punto en el... No, eso es investigación, eso es inversión, porque cada una de las técnicas que estamos implementando novedosas y exigen eso, exigen mayores inversiones, conocimiento, nuevas técnicas, pero sobre todo también temas de aprobaciones ambientales, porque, por ejemplo, incorporación de polímeros en algunos campos que estamos empezando a implementar o nuevas técnicas, pues requieren en algunos casos licencias ambientales que no van a la velocidad que nosotros quisiéramos. Luego, aquí lo que estamos aportando nosotros en asocio precisamente con ustedes que nos han ayudado muchísimo en eso, con las universidades, las mismas iniciativas de las empresas, nuevas técnicas, nuevas investigaciones para aplicar en los campos específicos, porque eso no es una regla que funcione, eso depende del tipo de campo, el tipo de Eh, hidrocarburo, bueno, de muchas condiciones técnicas propias de los yacimientos. Entonces, cuando vamos a implementar, nos toca no solamente hacer la investigación, eso implica recursos, que las compañías hagan los pilotos, que veamos los éxitos, pero también y de la mano de las aprobaciones técnicas, aprobaciones ambientales por parte de la corporación y a veces no se entiende mucho cada una de estas técnicas, hay prevenciones ambientales. Es una tarea no de la noche a la mañana que digo, bueno, está aprobada esta técnica, implementenla en su campo. Eso no es un trabajo que suene tan fácil. Hay que surtir todos estos procesos. Pero no cesamos en nuestro esfuerzo de seguir aprendiendo, de seguir innovando. Hay mucho por hacer. Estamos aprovechando, digamos, convenios que tenemos con algunos países donde son exitosos en esto para que nuestros técnicos lo aprendan, para que los podamos evaluar, implementar en el país y seguir trabajando. No es concentrarnos solamente en esto, porque, y vuelvo y repito, estamos siendo exitosos, pero hay que revisar las otras líneas de eh, negocio a y ver las qué es lo otras que líneas está de producción pasando. para mirar dónde lo podemos hacer. Y tú mencionabas una cosa muy importante, Oscar, y es que amén de los buenos resultados en producción incremental y recobro mejorado, el tema del mejor conocimiento de los yacimientos es un punto muy importante. Incorporaciones por mejores evaluaciones, ¿qué resultado de ese conocimiento técnico? Pues también es un área muy importante para la incorporación de nuevos recursos. Una cuña aquí. eh, yo creo que cuando uno mira lo que nos ha pasado, por ejemplo, en el concurso técnico de ACIPET y lo correlaciona así sin mayor esfuerzo, ve cómo la técnica y lo que se está haciendo en el país se ve reflejado en resultados. Dos comentarios. 483 papers nos llegaron el año pasado como propuesta para el concurso técnico, la gran mayoría enfocados en optimizaciones, recobro, mejores técnicas de perforación, disminución de costos, etc. Este año 471. Hay una correlación entre esa producción académica, intelectual, técnica, seguramente con esto que estamos viendo de optimización de recursos. ¿Qué opinas ahí en ese, como en Perfecto. ese, Eh, Cuando uno habla de recobro mejorado y hacemos todos estos paneles, encuentra uno eh, pues esa gran producción que hay de conocimiento, de nuevas técnicas, de investigación. Yo creo que hay muchísimo por trabajar. A veces nos sentimos es como limitados en recursos económicos para poder apalancar muchos de estos temas y de mucho el conocimiento. Y la NH, pues vamos a seguir destinando recursos para, a través, por ejemplo, de los convenios que tenemos con MinCiencias, patrocinar parte de estos procesos de investigación, de grupos de investigación que están muy focalizados en esto. Creo que en muy poco tiempo vamos a hacer también cuánto le significa, no al país, digamos, a la industria, invertir para incorporar un nuevo barril
vía nuevos hallazgos y cuánto nos cuesta hacerlo vía la implementación de de técnicas de recobro recobro. mejorado. Eso para sopesar también costos. Pues vuelvo, e insisto, no hemos sido por varias razones, y no porque no haya contratos, porque la gente dice, pues es que cómo van a hacer nuevos hallazgos si no hay nuevos contratos. Y pues estoy hablando de hace 8 años, y desde hace 8 años para acá hemos firmado más de 150 contratos en los últimos, digamos, 8 o 9 años, y uno mira cuántos de esos hoy han resultado en hallazgos. No hemos sido lo suficientemente asertivos y hay que revisar las causas. Y segundo, ¿cuánto nos cuesta eso? Porque, insisto, cuando uno tiene varias líneas de negocio en su empresa, pues tiene que mirar cuál es la que le está dando los mejores réditos, cuál es la relación costo-beneficio es más exitoso, y no puede seguir invirtiéndole a todas las áreas porque pues usted lo hace en su empresa. Nadie dice, bueno, sigámosle invirtiendo, aunque esta nos dé pérdida, sigámosle invirtiendo. No, usted va, esa diversificación le permite optimizar recursos. Y creo que esa es una tarea que estamos evaluando, cuánto le ha costado al país, cuánto hemos invertido en busca de nuevos recursos, cómo ha sido nuestro nivel de éxito, cuánto hemos invertido en recobro mejorado y cuál ha sido nuestros recursos para ver dónde nos podemos focalizar. Insisto, no implica que lleguemos a la decisión de decir, bueno, no busquemos nuevos recursos porque con los que tenemos simplemente con producción, esa no creo que No, tampoco sea una opción ligera que se pueda sacar. no, y en el símil que mencionabas al inicio del ejercicio de la nevera o de la cuenta bancaria, pues definitivamente a la cuenta bancaria hay que buscar nuevos recursos Claro, para poderlo incorporar. Y va a ser más costoso en el tiempo, cada vez más en estos campos maduros, implementar técnicas de recobro de acuerdo. mejorado nos va a costar más, porque pasar de la secundaria inyección de agua a una tercera Sí, inyección de polímeros, el barril va a subir. Y ahí es donde toma fuerza ese otro elemento de la incorporación a partir de exploración, que el análisis muestra claramente que en estos últimos años, 8 años, 9 años, no hemos pasado a incorporar 4 o 5 millones de barriles por año. Este año fueron 3 solamente. Y eso nos genera un esfuerzo adicional. Pero antes de tocar exploración, 13 medidas, 15 medidas que se dieron para este año, de las cuales hay unos temas regulatorios, hay unos temas de optimización y eficiencia, y hay unos temas de coordinación interinstitucional. Ya hablamos un poquito de la importancia del trabajo técnico que se ha venido haciendo y que lo reflejaba yo rápidamente con el tema de papers. Pero desde el punto de vista regulatorio, ¿qué otras medidas se piensan tomar? Ahí se mencionan cerca de 7 medidas que se piensan tomar. ¿Cuáles crees que son las más, digamos así, las que en el corto plazo nos va a dar más resultado para poder incorporar o mantener ese nivel de producción de crudo que tenemos? sí. Yo creo que hay una medida que medidas que hemos adoptado en el acuerdo 3 de este año, que no han tenido la suficiente difusión, quizás por culpa nuestra, pero que han sido bien recibidas por la industria. Nosotros teníamos una serie de, voy a llamarla talanqueras, para resolver temas contractuales, que imposibilitaban muchas de las situaciones contractuales que se podían presentar en el desarrollo valga la redundancia, de un contrato. Este acuerdo nos ha permitido flexibilizar ciertas circunstancias que se daban en los contratos de hidrocarburos. En Colombia era muy difícil, por ejemplo, sentarse para solucionar partes entre la NH y la compañía operadora, para resolver temas técnicos sin necesidad de acudir a instancias o a tribunales. Colombia era muy difícil, por ejemplo, terminar un contrato petrolero. Y hay circunstancias en las que, acudiendo a la voluntad de las partes, así como nos sentamos para acordar Hacerlo. algunas cosas, también las podemos sentarnos para terminarlas. Y eso, el acuerdo 3 nos ha permitido eso. Y hacer un cambio, por ejemplo, en el tema de garantías. Porque las compañías, por ejemplo, requieren es capital puesto en los campos, haciendo la sísmica, perforando los pozos y no en garantías. Ese es un tema muy crítico en Colombia que no lo habíamos podido ajustar antes. ¿Cuál es? Que el esquema de garantías, por ejemplo,
implicaba que usted, por ejemplo, si tenía que invertir en los pozos y en la sísmica 10 millones de dólares, tenía que llevar al banco y casi depositar 10 millones de dólares para que le dieran una carta de crédito que respaldara los 10 millones que usted tenía que invertir. Entonces dejaba atrapados 10 millones para la garantía, para poder construir la cubrir. garantía, y después ir a conseguir los otros 10 millones para ahora sí hacer los pozos y la sísmica, a menos si tenía la licencia ambiental. Entonces, lo que estamos es cambiando ese esquema, más bien que usted coja los 10 y no atraparle esa caja a las compañías y que las pueda llevar a hacer los pozos. Entonces hemos podido modificar ese tema que durante muchos años no se había logrado hacer. En el acuerdo lo facilitamos. Otro tema es cambiar el esquema de puntos, que históricamente siempre sus objetivos exploratorios se medían era en pozos o en sísmica, y ese esquema que hicimos, creo que hacia alrededor del 2017, cambiar un esquema por puntos, lo hemos implementado para que las compañías se puedan acoger y, insisto, no les atrape, no cuantifique, y le pongo este ejemplo. Nosotros en la celebración del contrato de exploración y producción le decimos, usted tiene que hacer 2 pozos que le valen 5 millones. Y es un poco para cuantificar los programas en beneficio de las comunidades y las garantías. Lo poníamos en pesos. Si la compañía hacía el pozo, pero no le valía 5 millones de dólares, sino 3, me tenía que reincorporar 2 millones. 2 millones como inversión remanente. Eso lleva a las compañías o a que nos mintieran, porque decían, no, si el pozo que contablemente yo lo tengo que llevar en 5, me valió fue 3, pero no le voy a devolver 2 millones esa dinero. O sea, premiamos la ineficiencia. Y cada día hay más técnicas, los costos de perforación de esos pozos que los cuantificamos en el 2014 a 5 millones de dólares, hoy los puedo conseguir en 3. Mi objetivo no es que me devuelvan plata, mi objetivo es que perfore el pozo con las condiciones técnicas específicas que usted se comprometió en el contrato. Cambiamos ese esquema. Igualmente, pudimos hacer, digamos, unos ajustes para que, vuelvo y repito, basados en la voluntad, en el acuerdo, sentarnos entre las partes, poder hacer ajustes contractuales, nos lo ha permitido. Eso significa que con ajustes también y pudiendo extender plazos en los periodos de evaluación para que las compañías puedan tener un poco más las áreas y no el mecanismo que teníamos antes de devolución de áreas ir cada devolviendo. tiempo. Perfecto. Ese tema nos está permitiendo que las compañías tengan un poco más los terrenos, que hagan más, tengan más tiempo en evaluación, en exploración y obviamente con el compromiso de hacer nuevos pozos, nuevas inversiones. Usted me tiene más el tiempo, el área asignada, pero también se me compromete a hacer unos planes de inversión. Y ya en los primeros par de meses que llevamos en el acuerdo, tenemos beneficios por más de 100 millones de dólares, que las compañías ajustándose a esas medidas, recursos nuevos para exploración. Que eso a veces no, vuelvo y repito, no le hemos hecho la difusión, pero que en unos pocos días vamos a hacer un balance de cuáles han sido los buenos resultados del acuerdo 3. Medidas de flexibilización que estamos hablando, dentro de las que se incorporaron en ese plan basado en el informe del año pasado y que las hemos venido implementando. Esa medida que mencionas, pues, y como bien lo narrabas, tiene que ver mucho con la exploración. Entonces, bueno, metámonos en la exploración un momentico. Ahí, porque hay unos elementos asociados a exploración, por un lado los contractuales, legales, y otros de viabilidad social y ambiental. En ese aspecto, ¿cómo vamos? Porque lo que uno observa también con los números es que el número de kilómetros de sísmica equivalente 2D han venido disminuyendo en estos últimos años. El número de pozos exploratorios también han venido, particularmente los pozos que van a buscar nuevos prospectos, ¿cierto? Nuevos leads, a comprobar nuevos prospectos exploratorios. Entonces, ¿qué hacer para revertir esa tendencia también? Porque en esa tendencia sí vamos de picada, tanto en kilómetros de sísmica como en número de pozos. Sí, las compañías que tienen contratos firmados, que no han podido acometer esos trabajos, tienen unos cronogramas. Estamos revisando que efectivamente los compromisos que tienen para este año se cumplan y así sistemáticamente ya la agencia podría en este momento definir
¿Cuántos son los compromisos que tienen de sísmica y de pozo las compañías? No todo se puede materializar por diversas circunstancias. Temas de bloqueos, dificultades para la consulta previa, a veces condiciones de infraestructura, pero digamos, en las metas que nosotros tenemos de pozos nuevos y de sísmica obedecen al cumplimiento específico de las obligaciones contractuales de los contratos ya Firmados. firmados. Tenemos que estar y estamos acompañando ese proceso, pero hemos encontrado ciertas dificultades y le digo, por lo menos esta misma semana hemos tenido un par de reuniones con algunas compañías que nos están advirtiendo no vamos a poder cumplir la meta de la sísmica y la perforación porque han venido presentándonos unos problemas sobrevinientes que no los teníamos planeados pese a que ya teníamos solucionado el tema de la consulta previa. ¿Por qué? Porque otras comunidades han aparecido, nos están bloqueando y nos están obligando casi a reversar esa consulta previa y a incorporarlos ahí. Esas son circunstancias, no estoy diciendo que la generalidad, pero existen varios casos como esos que nos frenan inmediatamente entonces la posibilidad de avanzar ya en la sísmica o en la perforación, habiendo ya superado estas circunstancias. Eso estamos buscando cómo solucionamos esos problemas con el Ministerio del Interior, con los alcaldes, los gobernadores, para superar esas circunstancias en terreno. No por falta de voluntad de las compañías, lo tengo que decir claramente, sino por esas circunstancias complicadas de orden casi que social en las regiones. Ya está superada la consulta, en algunos tienen la licencia, pero las comunidades a veces vuelven otra vez a bloquear o a presentar hechos nuevos que no estaban en la planeación de las compañías. Entendemos que en la medida en que podamos cumplir esos compromisos que las compañías tienen, Oscar, esta cifra es muy importante, cerca de 90 contratos firmados, vigentes hoy, de varios años, incluso unos que llevan alrededor de 8 o 10 años de firmado, no han podido acometer esos trabajos de sísmica. Lo que, insisto, estamos haciendo es sentarnos con la compañía, revisar cada una de las causales, unas ajenas, digamos, a la voluntad de las compañías, Sí. otras realmente, en algunos casos sí hemos visto por argumentación no muy sustentable de las compañías. Y lo que hacemos es trabajar sistemáticamente en que esos 90 contratos firmen. Supongamos que hubiéramos hecho una ronda el año pasado o este año de 90 contratos. Si tenemos los mismos problemas, pues tendríamos 90 contratos más, pero no estamos pudiendo acometer esos trabajos y hay que tomar medidas. El Comité Interinstitucional nos ha ayudado muchísimo. Nos hemos sentado con ANLA, trabajos aparte del comité, entre las dos entidades, a ver cómo solucionamos estas dificultades que ellos tienen para el licenciamiento. Siempre ANLA nos dice, yo estoy resolviendo lo que tengo, no tengo... No me ha llegado más. No me ha llegado más, no se ha hecho más solicitudes. Las compañías dicen, no tengo la licencia ambiental. Ahí hay que buscar la verdad verdadera. ¿Cuáles son los problemas? En algunos casos sí estamos encontrando en las corporaciones ambientales, sobre todo para el tema de sísmica, algunas dificultades y nos hemos sentado con las corporaciones también para mirar cómo los apoyamos técnicamente para que no se nos convierta eso también en un cuello de botella. Recuerde que para acometer la sísmica no se necesita licencia ambiental, se necesita Permisos unos trámites de permisos en la corporación. específicos en las corporaciones y entonces pues ahí nos ha tocado también ir Porque, acompañando. porque este punto es muy importante cuando uno mira las proyecciones de los distintos escenarios, sea quien sea que los haga. Si uno mira los escenarios de proyección de la UDME, si uno mira el escenario de marco fiscal de mediano plazo, si uno mira otros escenarios que se puedan hacer a partir de la información disponible, siempre uno observa que en el corto o mediano plazo la tendencia es a tener que casi que llegar al desabastecimiento de crudo, incluso vamos a perder un volumen importante en exportaciones y vamos incluso a tener que importar no para la dieta, sino para completar la carga de refinerías. Esa es una preocupación hoy del sector, porque y ahorita hablamos de gas, en gas como que uno ya tiene una ruta, ¿no? Vamos a hacer Sirius, Ecopetrol anunció Cronos,
Mientras tanto, vamos a tener las regasificadoras. Bueno, hay un plan de trabajo que ha sido más visible, por de alguna manera decirlo. Pero en crudo, ¿cómo revertimos esa tendencia o esas proyecciones hacia adelante? ¿Cómo conjuntamente? Porque siempre lo hemos hablado, este no es un tema que pueda resolver solamente gobierno, industria. Tenemos que trabajar todos de la mano para hacerlo. ¿Cómo se ve eso? Yo no soy tan pesimista en los escenarios que plantean que en 2 o 3 años vamos a No, tener estamos hablando de 5 o 6, sí, por ahí un poquito más. Sí. que vamos a tener que importar crudo para el mismo cargo de nuestras refinerías. No, yo creo que estamos trabajando con Ecopetrol eh, en el marco de los contratos firmados. Hay una En los cancha pintada. contratos hay un escenario muy importante que estamos visualizando de incorporar nuevos recursos en materia de petróleo. Que Y es yo, una preocupación grande. sí, pero yo, es decir, la opinión y muchas personas, yo no digo que críticos, yo lo voy a llamar analistas del sector, están pensando que no estamos haciendo nada por buscar petróleo, que no estamos haciendo nada. Y yo le digo, estamos haciendo mucho para encontrar. No hemos sido exitosos, no en los últimos 3 años, llevamos 7, 8 años con la misma circunstancia, pero no estamos quedándonos quietos. Y yo creo que espero en los próximos meses, así como en algún momento antes de conocer Sirius, ya un poco la información que conocía la NH, yo les decía que íbamos hacia finales del año pasado a tener buenas noticias, que finalmente las tuvimos con el tema de Sirius. Así, en materia de petróleo, vamos a tener también, yo creo que antes de un año, buenas noticias, muy importante noticia. Solamente que nos toca siempre la prudencia hasta que todo esté Confirmado. evaluado, pero Ecopetrol no se ha quedado quieto en No. el tema de búsqueda de petróleo, las compañías siguen, los mismos, y el petróleo como tal no se ha acabado. Insisto, tenemos muchas áreas todavía explorando, tenemos muchos recursos por invertir. No se han firmado nuevos contratos claramente con la línea del gobierno, maximizar lo que tenemos, hacer mucho más eficiente lo que tenemos, pero yo creo que no vamos a tener dificultades como se Sí. avecina. Supongamos que nos quedemos de brazos cruzados y que los recursos con el nivel de consumo que tenemos hoy nos dure para 7 años, que es lo que nos dice el informe a diciembre del 24. Mucho antes de esos 7 años vamos a tener buenas noticias en materia de Qué, petróleo. qué bueno, porque precisamente yo iniciaba esta pregunta sobre exploración con las tendencias en lo que se observa de actividad, Sí. ¿cierto? Entonces, para eso, pues tenemos que ser o más exitosos con lo poquito que venimos haciendo, en términos de actividad, me refiero, o seguir incrementando la actividad para lograrlo. Porque es un tema estadístico, ¿no? Al final del día hay una probabilidad de hallazgo y ojalá que, pues, que podamos pasarlo por ahí. Pasemos a gas, Sí, sí. antes de que se nos vaya el tiempo. En materia de gas, la pregunta que le tengo a Orlando tiene que ver con los contingentes. Este año tuvimos una incorporación muy importante de recursos contingentes, casi que casi un 40-50% más. No, mentiras, veníamos de 7.000, pasamos a 11.000. Estamos hablando de más del 60%, Así es. un incremento de más del 60%. Y eso tiene que ver mucho en parte con Sirius y tiene que ver en parte con nuevos hallazgos y otras cosas ahí que son muy interesantes. Pero lo que uno observa es que, al igual que el petróleo, y de acuerdo con el informe, solamente un 3%, un 2% de esos contingentes que teníamos el año pasado se lograron materializar en recursos y reservas. Si mi memoria no me falla, fueron 40 y algo de 42 gigas, pies cúbicos que se incorporaron y se le atribuyen a recursos contingentes algo menos de la mitad, un poquito más de la mitad. Entonces, ¿qué hacemos para revertir o para acelerar la incorporación? Porque tanto en crudo como en gas tenemos unos volúmenes muy importantes de contingentes. En crudo menos que en gas, disminuimos un poquito los contingentes, pero sigue siendo un volumen muy importante. Y ni qué decir de la parte contingente. Y con un tema adicional. En crudo, la gran mayoría de esos contingentes están asociados a permisos ambientales. En gas,
también en permisos ambientales y algo más en temas de otros permisos, temas contractuales y económicos. Antes de referirnos al offshore, refirámonos al onshore. Sí. Cerca de 3.000 millones de barriles, 3 terapies cúbicos de recursos contingentes en el onshore, la gran mayoría en temas ambientales. ¿Qué hacemos para revertir eso y traer esos recursos contingentes a reserva rápidamente? Que sería, entre otras cosas, una solución, digámoslo así, de corto plazo para disminuir la importación. Es importante precisar que en el 2023 y 24 fue, digamos, a finales del 2022 y 23 y 24, fue la mayor, digamos, incremento de esos contingentes. Sí, 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 Tanto por los comprobamos antes. descubrimientos del offshore de Sirius como también por lo de la región de Sinú, el Valle Inferior del Magdalena. Esos 2 años que llevamos de evolución desde el descubrimiento, pues no estoy diciendo que sea un tema muy corto, pero tampoco es el necesario para ya haber pasado de recursos contingentes a reservas. Hablemos del offshore como del onshore, como tú no lo planteas. ¿Qué tenemos en esos descubrimientos del Valle Inferior del Magdalena? Es, digamos, de la zona norte, para ponerlo en un tema más geográfico. Esa zona norte del país, fundamentalmente tenemos problemas de infraestructura, ¿sí? Líneas de flujo, no son grandes obras, pero sí se requieren. La otra son temas asociados, digamos, a licencias y a algunos temas regulatorios que de la CRE los hemos avanzado. Esperamos en el tema del onshore, gran parte de esos recursos, hace unos días que hablamos del tema de cuánto va a ser más o menos el tema del escenario de déficit del año entrante, nosotros consideramos que gran parte de esos recursos contingentes del onshore, de la parte norte, de la zona de Sucre y Córdoba, ya van a ser incorporados este año. Antes de finalizar el año, yo creo que cerca de 40 millones de pies cúbicos casi que estaremos incorporándolo a reservas para atender, digamos, demanda del año entrante. El offshore es un poquito más complicado. Más de largo plazo. Porque la infraestructura que se requiere es más compleja, porque ahí también hay otros temas regulatorios que hay que avanzar, pero sobre todo ahí sí se requieren. Aquí en el tema del onshore es un tema de infraestructura, de crear algunas condiciones técnicas para tratamiento del gas, en fin, y yo creo que ya eso puede estar superado al finalizar este año. Pero pues los desafíos en materia social y ambiental siguen siendo un gran reto que tenemos. Los mayores volúmenes están ahí. Perfecto. En permisos ambientales. En la matriz que nosotros tenemos, casi el 85% de las causales, digamos, de las vías o de los hitos a superar para pasar de recursos contingentes a reservas son temas sociales y ambientales. Sirius pasa por eso, fundamentalmente. Sí, claro. No es cuestión de recursos, los recursos están, no es cuestión de falta de voluntad de las compañías, está abiertas, pero pues ese es el tema, el desafío que tenemos que trabajar y creo que pues lo estamos haciendo. El apoyo de la ANH para todo este proceso de licenciamiento social va a estar, lo hemos ofrecido, tenemos los recursos para hacerlo, para acortar tiempos. O sea, en la dinámica normal, Sirius, Petrobras y Ecopetrol tienen una línea que con los tiempos le dicen 2030 más o menos va a tener. Lo que estamos es, si pudiéramos acortar eso, acelerando procesos de consulta previa. Y eso no se acelera porque haya disminución en los trámites de ANSEPE, no, simplemente porque podemos hacer esas 116 consultas previas que nos corresponde hacer. Si lo podemos hacer haciendo el trabajo simultáneamente, no con 3 frentes de trabajo, no haciendo trabajos esperando que se supere la consulta previa con la primera comunidad para empezar la segunda, sino hacer trabajo, y eso se requiere recurso humano, recurso técnico, y eso es lo que la ANH va a apoyar en esa parte a las dos compañías para que podamos redimir tiempos y en vez de decir la consulta previa van a estar terminadas a diciembre del 2026, las podamos traer a junio del 2026 y eso va acortando tiempos y otras etapas que podamos hacer simultáneamente
Y por eso nosotros hablamos que si somos exitosos y asertivos en lo que tenemos planeado, ya no es 2030, sino quizás primer semestre del 2010, del 29. 29 o finalizando el 28 si podemos ajustar esos tiempos. Retomando un poquito, ¿qué hacemos como sector? Entendido sector gobierno, nacional, regional, corporaciones, industria, gremios, para acelerar eso que tú acabas de mencionar en el onshore, porque clarísimo que lo que tiene que ver con Sirius y otros procesos del offshore pues van a tomar más tiempo, pero en el onshore, que es, uno diría en términos generales, pueden ser mangos bajitos. Probablemente son bajitos hoy, pero están verdes todavía, no los podemos todavía capturar. ¿Cómo los maduramos rápidamente para que realmente se conviertan en mangos bajitos en la industria actual? ¿Cómo podemos aportar ahí nosotros Sí, como industria? yo creo que mucho, a veces los mensajes son importantes, o sea, si llenamos todo este escenario de mensajes de optimismo, de tranquilidad, no catastróficos. Esos mensajes aportan mucho porque la comunidad va escuchando todo. O sea, cuando sale un gremio, un sector a mandar un mensaje, no se lo está mandando solo el gobierno, se lo está mandando a la comunidad. Entonces la comunidad también tiene distintas formas de leer esos mensajes. Yo insisto, alguien decía que la diferencia entre un optimista y un pesimista es que el pesimista es un optimista bien informado. Pero a veces esa información no la manejamos lo suficientemente bien y los mensajes que lanzamos repercuten a veces muchísimo, sobre todo en la comunidad. Es decir, pero si tal gremio está diciendo tal, es que eso va a pasar así. Y entonces, ¿para qué hacerlo? Esos mensajes catastróficos no nos ayudan muchísimo porque cargan de pesimismo a la comunidad y tienen una reacción. Nosotros desde el gobierno sabemos qué tenemos que hacer. Yo creo que los gremios son muy importantes en ayudarnos a tratar esos mensajes. Yo puedo como presidente de un gremio salir a dar un mensaje por quedar bien con mis agremiados, pero estoy generando de pronto efectos no deseados en las comunidades que después nos toca a ese mismo gremio y al gobierno ir a decirle a la comunidad que eso no fue lo que quiso decir el gobierno o no quiso decir el gremio, porque también si desde el gobierno se mandan mensajes no adecuados, genera también esas incertidumbres en la comunidad. La comunidad es muy importante y lo estamos viendo. La comunidad es fundamental. Podemos tener la plata, las voluntades, los conocimientos, pero si la comunidad no está alineada con los proyectos y no está alineada con los procesos, tenemos esa dificultad. Yo insisto que es muy clave los mensajes que mandamos. Y eso hago un llamado, como dicen, de parte y parte. Si yo salgo mañana a dar un mensaje catastrófico y pesimista de todo esto, como lo decía el Chapulín, puede hundir el pánico. Y en eso estamos completamente de acuerdo. Los mensajes son fundamentales y obviamente como gremios también eh, requerimos, digámoslo así, de mensajes de positivismo y de aliento hacia adelante de parte del gobierno. Creo que todos tenemos esa tarea hacia adelante. Mira un ejemplo, Oscar, qué pena que lo interrumpa, Tranquilo. pero cuando se presentó el tema de la tutela en Sirius, sí, eh, el éxito que llevó a que el juez de segunda instancia de la tutela pudiese cambiar el sentido de esa tutela y tomar las medidas que tomó, fue el resultado de que todos salimos a pronunciarnos en beneficio, Del buscar las proyecto. bondades. Los gremios, el mismo gobierno, todos, la industria, los medios, y alineados todos, lanzamos el mismo mensaje. Entonces ahí hay unidad de cuerpo. Si hubiesen salido cada uno con mensajes disonantes, pues no nos hubiera yo. Eso fue una muy buena demostración, que nos sentamos todos, quién coloca esta parte, usted cómo se reúne, cuál es el mensaje, cómo nos ayuda usted aquí, la información que usted tiene es muy valioso. Yo creo que el juez se llenó de todos esos elementos que aportamos todos, porque creo que confluimos todos en la necesidad de desarrollar el proyecto. Y es por eso que desde los gremios hemos dicho que proyectos como Sirius, proyectos de esta naturaleza que le aportan o que le apuntan a la recuperación de la autosuficiencia deben ser considerados proyectos de interés nacional. Y está demostrado aquí y en otros países que solamente con la unidad, digamos así, con un país que sabe que esa es una necesidad y que esa es la vía para resolverla, es que resolvemos estos elementos. Eh, bien,
hablemos un poquito de lo que viene en materia, ya hablamos de regulación, ya hablamos de lo que tiene que ver con cómo se está aportando a ese trabajo de mancomunado entre las instituciones. ¿Qué espera la NH en materia de reservas y producción para este año, particularmente en producción, cuando hemos venido de alguna manera cayendo? ¿Qué han visto? Siempre hemos hablado cuando nos sentamos en el comité o en otras áreas, oiga, tenemos que lograr los 800.000 barriles. Sí. Y entonces empezamos a ver que por un lado el orden público no nos dejó en Arauca este mes de marzo y abril, nos dieron durísimo. ¿Qué hacemos para lograr esos 800? ¿Cómo lo ven ustedes para este año lograr esos 800? No, la meta de los 800 no es una meta descabellada, por decirlo de No, alguna nosotros forma, estamos es razonable. razonables, De sí. hecho, cuando nosotros decimos, mire, este mes, en algunos meses de este año o el año pasado que producíamos 770.000, por decirlo, y miramos, digamos, la producción que no se pudo La llevar, es diferida, decir, sí. esa producción diferida nos hablaba de 40.000 barriles, y ya hubiéramos podido cumplir la meta. Lo que estamos haciendo es explicarle, y lo he hecho con varios alcaldes y gobernadores, mire, alcalde, en su departamento o en su municipio, por estas circunstancias de esa producción diferida, usted Dejó dejó de, de recibir tanto. claro. Entonces uno le llama la atención, y no es petróleo que no hayamos, es petróleo que lo tenemos claro ahí, que lo Sí, no, podíamos no haber es llevado, incluso hasta lo llevamos a superficie, pero no lo pudimos sacar, ponerlo en las líneas de fiscalizar, no flujo y fuimos. poderlo. Entonces, esa meta no es, digamos, inalcanzable, la podemos trabajar, pero requiere muchísimo el trabajo, sobre todo de los mandatarios. Yo estos días me reuní con un gobernador y un alcalde muy importante, no voy a mencionar el nombre, para mostrarle con cifras lo que implica esa producción diferida, lo que ellos están dejando de recibir por a veces circunstancias que ni siquiera están asociadas a la industria petrolera, porque se incumplió un acuerdo con unas comunidades por parte del Ministerio de Agricultura o del INVIAS, y entonces no hicieron la vía, bloquearon la vía, y eso pues nos afecta a A todos, ahí todos. para arriba, a toda la cadena de producción. Entonces yo le digo, bueno, si hubiéramos superado esa dificultad con las comunidades, que no tenía nada que ver con la industria, porque no era un paro asociado a la industria, no era por una protesta, por un incumplimiento de una compañía, estoy hablando específicamente en el Putumayo, nos bloquearon las vías por unos incumplimientos en la reconstrucción de Mocoa, que es responsabilidad de Áreas. otras áreas, pero efectivamente las compañías petroleras se vieron afectadas, y vamos a tener en el reporte una producción diferida muy importante que implica menos recursos. Hay que trabajar muy fuerte en eso, mirar cómo lo estamos pudiendo gestionar con la estrategia territorial, prevenir todas esas circunstancias para ver si logramos disminuir producción diferida. O sea, que esa producción que realmente hoy tenemos la podamos fiscalizar, cuantificar, y yo creo que pues recuperar por lo menos los niveles con los que teníamos el año pasado, de 770 más o menos, estar en ese horizonte nuevamente, superar las circunstancias de bloqueos para que esa producción diferida la podamos contabilizar y llegar a la meta. Yo creo que no es difícil. Sí, porque recuperamos en el mes de junio un poquito de producción. Junio y julio recuperamos frente a los meses anteriores. Junio y mayo recuperamos frente a los meses anteriores, pero sí definitivamente el esfuerzo todavía para llegar a los niveles del año pasado y poder llegar a los 800 es importante. Y a lo largo de esta conversación, de esos 40 minutos que ya llevamos, ha salido un común denominador, comunidades. Tú lo decías ahorita, Comunidades. si no tenemos de la mano a las comunidades para lograr estos trabajos, ni en exploración, ni en consulta, ni en desarrollo, ni en proyectos, en fin, y ahora con esto, ¿cuál es la lectura y qué podemos hacer para un trabajo más de base, más de fondo? Porque sí, son temas puntuales, pero cuando uno mira el común denominador, que se llama comunidades, ¿qué debemos hacer mejor para lograrlo? Eh, yo creo que nos tenemos que articular un poco más, y esto lo digo con respeto, articular más entre varias entidades del Estado. Y ahí
no estoy hablando de Sí, gremios, sí. un poco, ya es por algunos temas regulatorios de otras carteras que no están viendo con la misma importancia, o no, no es que vean con la misma importancia, no le están dando la importancia que requiere resolver algunos temas propios de sus carteras. No los voy a mencionar acá, pero lo estoy planteando, se lo he hablado al ministro, que hay necesidad de que otros sectores entiendan que las decisiones que ellos toman nos pueden afectar. Porque por la vía por donde pasa el productor de papa, de cereales o de frutas, es la misma vía que utiliza el que saca el hidrocarburo. Y entonces, esas circunstancias que a veces las vemos solamente de algunos sectores y defendemos unos sectores, pues tienen un impacto transversal. Y ahí necesitamos hacer un trabajo importante. Lo otro que estamos haciendo también es con los mandatarios locales. Son muy importantes. Lo he manifestado y les lo decía hace unos días en un evento de gobernadores en Riohacha. Es muy clave que los gobernadores asuman el liderazgo en esto, porque siempre nos critican por qué se bajaron las regalías. Y ese llamado y nos dicen que el gobierno recortó las regalías. Las regalías no se recortan, las regalías uno presupuesta cuánto estimativamente puede tener, De pero regalías. eso es un presupuesto de caja. O sea, yo lo que realmente voy a tener es lo que finalmente produje ya como lo vendí. Sí. Hago es un estimativo de para el bienio cuánto puede ser. Y entonces cuando no sean esos presupuestos, pues hay que ajustar la realidad de la cifra y dicen no, lo que había presupuestado. Por ejemplo, el gobierno anterior, y tengo que decirlo con cifras, había hecho unos presupuestos de producción que nunca habían estado en ningún mes durante los años del gobierno, pero para la proyección del 23 y 24 he hecho unos estimativos que no era fácil que se cumplieran porque no estaban dadas las condiciones ni de precio ni de producción. Habían estimado una producción de casi 800.000, habían hecho ese estimativo en el presupuesto de reservas cuando estaban produciendo 715.000. Eso era una cosa. Entonces, claro, al hacer ese presupuesto, los gobernadores hoy sienten como si este gobierno les hubiese recortado el presupuesto. Es que no se recaudó porque no se llegó a ese nivel de producción, que era imposible darlo ni a los precios que se había calculado. $85 era imposible que se mantuviera y una tasa de cambio que tampoco se dio. Entonces, es muy clave el papel de ellos y es lo que le estamos haciendo llamado en los eventos con los gobernadores, con los alcaldes. El papel de ellos es muy clave. Y hay una partecita que también tiene que ser parte de las compañías. No nos ha hecho muy bien el que las compañías para solucionar problemas coyunturales de bloqueos hagan algunos trabajos de negociación particulares con las personas, con los ciudadanos, con el líder, porque las comunidades se fueron mal acostumbrando a que casi que la compañía negocia conmigo cuando tomo una decisión de hacer algún bloqueo. Yeah. Eso genera una cultura inadecuada. Hay que empoderar a los mandatarios, a los alcaldes, para que ellos nos ayuden. Los alcaldes se quedan ante la NH que él es el último recurso en el que viene la compañía. Cuando ya el problema se incendió, el bloqueo ha derivado en cosas, ahí sí buscan al alcalde. Dice, pero ¿cómo no me buscaron cuando sí se sentaron con el líder tal a solucionarle un problema particular? Y la gente se dio cuenta que como la compañía cae en eso, entonces cada uno toma por iniciativa un bloqueo. Hoy una persona con una manila nos hace un bloqueo y como dice, nos afecta a todos, pero fuimos derivando en eso por un comportamiento inadecuado en los temas de acercamiento con las comunidades de parte de algunas compañías. Y yo diría también, agregando lo que mencionas, hay un tema de legalidad en todo eso, ¿no? O sea, el respeto por los derechos de parte y parte es importante y ahí también hay unos temas que pueden ser cuestionables en materia de legalidad y de respeto de los derechos de los trabajadores y de la empresa. Pero bueno, como el tiempo es corto, hay dos preguntas que no puedo dejar pasar y es, ¿cómo vamos con la ronda de activos permanentes? Muy bien. Ya se publicaron las calificaciones de algunas compañías que presentaron sus créditos para precisamente ser consideradas. ¿En qué va eso y cuándo salen más activos? No solamente se publicaron los habilitados, voy a leer exactamente, creo que fueron 26, pero lo voy a cerciorar cuántas compañías se habilitaron. Fue un proceso muy exitoso, lo que demuestra
Confianza de las compañías, le voy a decir exactamente, si la memoria no me fallaba, efectivamente, se habilitaron 26 compañías, 9 finalmente presentaron oferta por el primer activo que sacamos y ya se asignó. De hecho, la semana pasada ya firmamos oficialmente el contrato con la compañía que se ganó el proceso y nos sentimos muy satisfechos en eso porque era un solo activo. Sí. Estamos aspirando, si alcanzamos antes de finalizar el año, estructurar con un grupo ya plural de activos productivos que se van a ofertar. Si por uno solo se presentó ese buen grupo y al final llegaron con una propuesta interesante, muy interesante, muy atractiva, un desafío para la compañía, pero también demuestra que esta puede ser la vía para reactivar. O sea, lo hicimos un poco a manera experimental, Oscar, de mirar con este activo que teníamos, mientras estamos armando ya un paquete plural, aspiro que por lo menos tengamos unos 10 en el Activos. próximo proceso, pero la lectura es muy satisfactoria, es la confianza en las compañías, ver compañías, la mayoría de ellas colombianas, con una capacidad técnica, financiera, eso lo llena uno de, digamos, de alegría que tenemos. Incluso porque mucho de los, uno de los varios objetivos que tenía este proceso es estimular la industria nacional. Esto es una compañía nacional la que ganó el proceso de empresarios jóvenes, de Y ya gente vamos a que empezar. le apuesta y me alegra mucho que eso ya haya salido. Había mucho escepticismo que no se lograra, lo logramos como con una muy buena acogida, 26 compañías acreditándose para esto. Es muy importante y vamos a rápidamente acelerar para que el próximo ejercicio, la próxima ronda, pues Yo, sea un número importante de activos. yo solamente le dejo Inquietud. una inquietud ahí para Sí, que pronto después la discutamos en otro momento, dado los temas de tiempo y con respecto a eso, y es, esas compañías están ahí porque tienen precisamente unas capacidades técnicas y tienen unos costos de producción diferentes a las compañías tradicionales sí, por su estructura, por todo, y porque le van a apostar a eso. Sin embargo, hay elementos que para esas compañías, si se aplican igual que para las compañías grandes, probablemente los van a apretar un poquito en términos de caja, en términos de eficiencia. Si yo les pido el mismo proceso de licenciamiento, que hay que pedirlo, por supuesto, pero hay que mirar, le dejo la inquietud, si diferencialmente se puede hacer algo, porque los costos de licenciamiento, cuando yo tengo un bloque prospectivo grande, pues no pueden ser los mismos de los costos de licenciamiento cuando yo tengo un activo sí. pequeño. Entonces, pues son elementos Es importante mencionar, es que importante hay que que lo mirar menciones. alrededor para poderles favorecer en esas, precisamente en esa apuesta que tienen, y yo creo que es muy Sí, importante de reconocer de la industria colombiana. pero no se nos olvide que estos son activos productivos, Sí, muchos de los cuales tienen ya licencia ambiental, tienen la licencia social, ya lo que necesitan es hacer la inversión en el desarrollo. Por ejemplo, para este que sí, asignamos, sí. ¿sí? Entonces ya es un campo licenciado, ya es un campo, digamos, no tiene que ser consulta previa, no tiene que ser licenciamiento, pero es válida su recomendación que hagamos un mecanismo diferencial por las Mencioné condiciones. el tema ambiental solamente por mencionar Perfecto, alguno, pero es válido, seguramente hay algunos otros elementos que pudieran ayudar a de que acuerdo. esos costos se mantengan bajos y que pues, viabilicen el proyecto. Una última antes de irnos y pidiéndole disculpas a todas las personas que nos han enviado algunas inquietudes, pero ya no tenemos más tiempo, pero una en virtud del primero que preguntó. Sí. Y el primero que preguntó fue, oiga, en ese marco de delegación, y me va a salir un poquito de petróleo solamente para que nos recuerdes, en ese marco de delegación la NH ha venido haciendo el tema del offshore en eólicos. Sí. ¿Cómo va ese proceso? Con un recorte rápido de ese cronograma que viene, si lo tienes en la mano. Eh, Bien, digamos, ¿cuál es nuestro objetivo, nuestro hito? Asignar varias de las áreas que están hoy en el proceso de licitación. Se habilitaron 8 compañías internacionales, 3 nacionales, en algunas en asocio. A hoy el siguiente hito en el proceso, ya la presentación de propuestas, eso tiene plazo el 31 de agosto, pero las compañías
internacionales nos han pedido, me parece que es viable. Faltaba sacar una regulación de la UNME que ya se publicó la semana pasada. Teníamos un compromiso que antes del 31 la presentamos, cumplimos en ese compromiso, pero las compañías nos han dicho, mire, cómo hay unos temas que nos han dejado tranquilidad, porque eso siempre fue la dificultad, el tema de puntos de conexión, la regulación de cómo hacer eso. La UNME ya sacó la propuesta, están tranquilos, los ha dado tranquilos, pero nos han pedido de pronto considerar, lo tenemos que evaluar justo en esta tarde, lo vamos a evaluar con el ministerio, la posibilidad de diferir un mes más para la presentación de propuestas. Hay una clara voluntad de varias de las compañías internacionales de seguir apostando y aspiramos, obviamente, que las propuestas, digamos, hacia mediados de octubre ya tengamos propuestas concretas de las compañías, pero grandes jugadores que están ahí siguen manteniéndose vigentes su interés de desarrollar. Nuestro propósito y hasta donde nos llevará el cronograma es que antes de terminar el gobierno ya estén asignadas esas áreas para el desarrollo y empezar a preparar pues nuevas áreas también en el Mar Caribe colombiano para las siguientes rondas eólicas. Pero este va a ser nuestra escuela y va a ser, no se nos olvide que es el primer país en América Latina que está desarrollando offshore su industria de eólicos offshore. Lando, muchísimas gracias. Solamente me resta dos cosas. Uno, creo que una conclusión grande de este tema de recursos y reservas es mantener la articulación gobierno, industria, gremios, comunidades, academia, en pro de fortalecer esa parte técnica, pero también de viabilizar los proyectos desde lo ambiental, desde lo social, desde la incorporación de las comunidades y de los retos que hoy nos quedan. Gracias por compartir esto. Lo segundo, y no puedo dejar pasar, eh, invitar al Congreso el próximo 16, 17 y 18 de septiembre. Lo esperamos en el Congreso, como siempre la ANH, durante estos 20 años que lleva la ANH, 22 años ya, lleva la ANH acompañado al Congreso en su parte técnica. Muchas gracias. Y los esperamos a que nos acompañen allá. No sé, un mensaje de cierre, Orlando. No, ratificar obviamente también mi agradecimiento. Esto es una relación bilateral, como dice popularmente, así como usted nos agradece por la vinculación. También tengo que hacerlo públicamente, mi agradecimiento a CIPE. En los dos periodos en los que he estado en la agencia, CIPE se ha convertido para nosotros en un aliado muy importante. Qué pena decírselo así, esperamos que lo sigan haciendo. Por supuesto. Todos estos temas de recobro mejorado no es resultado de un trabajo al azar de la ANH, sino parte de eso es el trabajo de ustedes. Y lo quiero reconocer, agradecer, y pues así ha sido nuestro aliado y le pedimos que lo siga haciendo. Y reiterar la invitación, el Congreso se convierte en una plataforma que nos hable el espectro de conocimiento de todo lo que podemos hacer en la industria, y por eso la NH tiene que seguir presente y apoyando este importante evento. Fernando, muchísimas gracias, muy amables, y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Ya nos veremos en un nuevo Café con Energía y Liderazgo. Muchas gracias.